El concepto de fundamental, ¿de dónde proviene? Pues la raíz etimológica es fundamentum, donde fundum es base y mentum medio o resultado, y podríamos traducirlo en función a bibliografía consultada como análisis fundamental de Mariano Pantanetti, como una base y principios que den como resultado estimar un valor, no en términos absolutos, sino en forma relativa. Recordemos en este sentido lo que dijo Benjamin Graham, que no hacía falta conocer el valor del peso exacto de una persona para saber si tiene sobrepeso, como tampoco es necesario conocer el valor exacto de una empresa para saber si la misma está sobrevalorada o subvaluada con respecto al sector o precio de mercado. El objetivo de este video es invertir mejor, pero gestionando mejor el riesgo. ¿Y por qué te decimos esto? Pues la aplicación de las finanzas no es ajena a lo que sucede con otras disciplinas, como por ejemplo en la medicina, pues un diagnóstico clínico lo hará un médico que estudió 5 años. Él te analiza cualitativa y cuantitativamente y determina un cuadro clínico que, a pesar de su rigurosidad formativa, puede cometer un error de diagnóstico, pues los síntomas no son exclusivos de una única patología. Entonces decide tratarte con un riesgo y probabilidad medidos científicamente con una base sólida. Y lo mismo sucede en las finanzas. Vos debés capacitarte y tratar a tu inversión para que el riesgo sea el mínimo posible y gestionas el riesgo para aumentar la probabilidad de aumentar tu ganancia. ¿Y cómo medimos riesgo y probabilidad? Para muchos, la palabra desviación estándar puede sonar desconocida y no la habrán oído nombrar a menos que hayan asistido a una clase de estadística. Sin embargo, no te preocupes, es probable que sí hayas escuchado la palabra volatilidad, volatilidad del mercado, volatilidad del precio, entonces ya estás familiarizado con el tema, ya que el concepto de volatilidad lo podemos connotar como movimiento y significa lo mismo que desviación estándar, pero esta última palabra es usada en estricto sentido matemático. Justamente la desviación estándar en un conjunto de datos, como por ejemplo precios en el caso del mercado de valores, es una medida de dispersión que nos indica cuánto pueden alejarse los valores respecto al promedio llamado media. Por lo tanto, es muy útil para buscar probabilidades de que un evento ocurra, o en el caso del mercado bursátil determinar entre qué rango de precios puede moverse un determinado activo y determinar qué tipo de activos pueden ser más volátiles que otros. Vos y yo estamos interesados en qué dirección tomará el precio de un determinado activo y en su velocidad para determinar qué tan riesgoso o volátil puede llegar a ser un activo, en este caso aplicado al Bitcoin. Los mercados cuyos precios se mueven lentamente son mercados de baja volatilidad y los mercados cuyos precios se mueven a alta velocidad son mercados de alta volatilidad. Existen varias maneras de estimar la volatilidad y el mundo ideal sería aquel donde se pueda determinar la volatilidad de todo el conjunto de datos existentes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que disponemos de recursos limitados. Entonces, la desviación estándar se puede tomar sobre un determinado conjunto de datos que se ajusten a nuestros requerimientos. En este caso particular, en el mercado bursátil, tomaremos los precios. Si definimos la desviación estándar como una medida de la variación de los precios, esta medida se basará en los cambios porcentuales que sufren los mismos. Sin embargo, existen dos formas de calcular estos cambios porcentuales y la manera correcta de tomar el porcentaje es en cambios logarítmicos, ya que es una manera de interpretar que los precios no pueden tomar valores negativos y por lo tanto considera mayores los movimientos al alza que los movimientos a la baja. Sin embargo, no te asustes, pues lo importante no es saber cómo se calcula cada uno de estos parámetros, sino lo que importa es la interpretación, más concretamente qué sugieren la media y la desviación estándar en términos de probabilidad del movimiento del precio. Apliquemos todo lo antedicho al precio del Bitcoin para aprender en un ejercicio práctico con planilla Excel de regalo cómo se calcula e interpreta el riesgo en el Bitcoin. Y lo primero que hacemos es acudir a la información del activo analizado, en este caso en Finance Yahoo, y bajamos los precios, en este caso
del Bitcoin de los últimos 30 días, lo cual se hace así. Una vez obtenido el Excel, deberé ordenar todos estos datos, pues solo me interesan los precios. Entonces voy a datos, elimino las columnas que no me interesan y reemplazo punto por coma, como aquí te muestro, quedándome depurada la planilla Excel con las fechas y los precios de cierre de cada uno de los días. Ahora reemplacemos los precios de los últimos 30 días en la planilla calculadora del riesgo, en este caso del Bitcoin, donde observamos que la media me arroja un promedio de resultados que en este caso es del 16,79%, que al dividirlo sobre la cantidad de días observados, en este caso 28, nos da un promedio de 0,60%, que me indica que el retorno en promedio en este rango de fechas fue del 0,6% diario. Si calculamos la desviación estándar de acuerdo a esta fórmula, que no hace falta que te la aprendas de memoria, pues lo hace automáticamente el Excel, tomando solamente los datos de los precios, el promedio de los mismos y el número de periodos analizados, en este caso 10 días, nos da que la desviación estándar o volatilidad o riesgo en el precio del Bitcoin en el periodo analizado es del 1,68% por día, y gráficamente se puede representar de la siguiente manera, y este simple numerito, aunque nos dice una aproximación del movimiento, nos puede resultar muy útil para interpretarlo en términos de probabilidad, es decir, cuál es la probabilidad de que el activo cotice a determinado precio. Ahora, con ese dato obtenido, vamos a definir una probabilidad en la cual el activo cotice a determinado precio, por lo que deberíamos preguntarnos cuántas desviaciones estándar deberá moverse el activo de la media promedio, y así determinar la probabilidad asociada a ese número de desviaciones estándar. Este desvío significa que si el Bitcoin cotizara a $56.666, el precio de este criptoactivo puede subir o bajar en este porcentaje en forma diaria, lo que arroja un rango de valores de más o menos el desvío, que en este caso representa $949 con 57 centavos. La desviación estándar o volatilidad va precedida de un signo más o menos, debido a que se considera que las distribuciones de los retornos son simétricas, no precios. Es decir, la probabilidad de un movimiento hacia arriba o hacia abajo es idéntica en ambos casos. Hablando en criollo, significa que la teoría indica que desde el punto de vista estadístico, la probabilidad de que se repitan las variaciones de estos precios en un futuro toman esta forma llamada distribución normal, pues es normal que así sea. Concluyendo ahora sí que más o menos un desvío estándar significa que en el 68,3% de todos los casos posibles el precio puede subir o bajar en $949. En un 95,4% de todos los casos observados habrá dos desvíos estándar, lo que significa que el precio podrá variar en un rango de valores de $54.768 a $58.565, y en el 99,7% de los casos observados el precio puede subir o bajar 3 desvíos estándar, lo que determina un rango de precios de $53.818,72 a casi 60.000. Otra forma de interpretar estos resultados probabilísticos obtenidos es afirmar que se espera un cambio en el precio de $1.899 2 días de cada 3, un cambio de $3.797 19 cada 20 días, o de casi $5.700 casi todos los días del año. Si te quedaron dudas, no te preocupes, calcula el riesgo del Bitcoin bajándote la planilla gratuita, la cual fijo en el primer comentario, recordándote
que las cosas a tener en cuenta al operar son establecer un horizonte de inversión con base en una estrategia que incluya establecimiento de stop loss y gain para realizar ganancias y pérdidas cuando lo planeado no se concreta en la realidad. La estrategia recomendada es invertir capital que no influya en tu humor y entrar en etapas. Si baja, seguir comprando. Y si sube y dicha ganancia coincide con lo que vos querés o pretendés ganar, vendé. Y por último, lo que pase un determinado día no debe ser parámetro para medir la inversión en su conjunto. Si te quedaron dudas, no te preocupes, déjalas en comentarios. Pero primero, suscríbete, activa la campanita y si te gustó el video, dale like.